un poquito más largo, porque realmente ya me estoy quedando sin pelo. Pero bueno, ese soy yo. Y vamos entonces con la materia del día de hoy, que es geofísica. Es un tema que lo vamos a plantear muy en forma general. Sencillamente, fundamentalmente es informativo, aunque tendrán algún trabajito que tienen que hacer referente a eso. Geofísicas, métodos geofísicos fundamentalmente de exploración. Exploración del subsuelo. Tenemos por una parte refracción sísmica, envío de ondas al medio y leemos las velocidades de onda en ese medio en los diferentes estratos. Mediante la aplicación de impactos en la superficie del terreno y colocando receptores, impacto y la onda que es recibida por esos receptores y que están a unas distancias entre ellos. Dando estas medidas podemos definir espesores de los estratos, hablando sobre un material que sea, por ejemplo, la roca, los sedimentos. Si tenemos un perfil similar al indicado en la figura que veremos posteriormente, sabemos que las ondas primarias originadas por el impacto, ondas P, que van a una velocidad P, son ondas primarias. Ondas de compresión se llaman también, que la onda viaja de esta forma. Y para adelante, patas y para adelante, patas y para adelante en esta dirección. Existen también las ondas de corte que viajan, pero de esta forma. Por supuesto, las ondas de compresión P son más rápidas que las ondas de corte. Para ello interpretamos lo recibido en los receptores para definir cuál es la onda P y cuál es las ondas S. Velocidades de onda de corte S. Y esto nos va a permitir, este tipo de ensayo, refracción sísmica, nos va a permitir evaluar, determinar los espesores de estratos y las velocidades de onda de esos estratos. Cuando veíamos el ensayo triaxial, les decía que teniendo las velocidades de onda de los estratos, podíamos determinar ciertas características, módulo, elasticidad, etcétera, etcétera, de ese estrato. Entonces, es una de las actividades más importantes para determinar propiedades elásticas de los suelos, entre otras cosas, y determinar espesores de estrato. Lo que tienen aquí es la lectura digitalizada, si quiere, gráficamente, en un receptor de los diferentes geófonos. Esos geófonos están a una distancia uno del otro. Así siempre se colocan los geófonos en sentido, pues, si este es el terreno, totalmente se colocan entonces los geófonos a igual distancia uno de otro. Por supuesto, tenemos siempre el sitio de impacto propiamente dicho, que es donde emitimos las ondas. Esto que está aquí es lo que lee cada uno de esos geófonos, lee y manda a un dispositivo, ¿verdad?, que está conectado también al dispositivo de impacto, de manera que sea simultáneo el impacto y podamos ver la velocidad que tarda esa onda de llegar aquí, a cualquiera de los geófonos que se encuentren alineados. Entonces hay como una especie, lo llamamos en inglés trigger, que es precisamente la comunión de impacto con el tiempo de recepción de cada uno. Aquí obtienen los tiempos de recepción de las ondas a cada una de las distancias. Aquí tienen una interpretación de lo que es una onda P, una onda S y una onda Rayleigh. En realidad nos interesan las ondas de corte y
y las ondas de compresión P. ¿Para qué es esto? Para evaluar los tiempos de llegada. Era lo que les decía antes. Los tiempos de llegada de las ondas P son muchísimo más cortos que las ondas S, que tardan más tiempo. Esta interpretación no es sencilla. Debe hacerle una persona un geofísico que sepa interpretar adecuadamente este ensayo en una línea de geófonos. Formas de ondas recibidas en intervalos de 25 pies, emitidas por la caída de un martillo de 300 libras como fuente emisora. Generalmente el martillo tiene entonces el cable conectado de manera adecuada a hacer impacto en el punto que vamos a emitir las ondas, pues haga esto. Observen que yo he dibujado 3 trayectorias. En realidad las ondas se transmiten en todas direcciones. Hay una de esas ondas, el momento del impacto, que llega más rápido a los geófonos y tiene, cuando hay interferencia de un estrato, tiene entonces unos ángulos especialmente que permiten decir, esa es la onda que estoy evaluando. Y al plotear esto en un gráfico, resultado de esos ensayos, pongamos que fue este. Tenemos los diferentes geófonos y, por supuesto, el sitio de impacto. ¿Qué ploteamos? Ploteamos la distancia y el tiempo que tarda en llegar en milisegundos a cada uno de los geófonos. Este es el gráfico fundamental. Cuando tenemos esta serie de puntos que ven aquí, observen que podemos construir 2 rectas a través de ese punto y obtenemos un punto de intersección. Esta recta, el inverso de la pendiente, nos permite calcular la velocidad en este sector. El inverso de esta pendiente nos permite calcular la velocidad en este sector. Espacio entre tiempo. Creo que viene siendo algo importante porque Besson 1 y Besson 2, conocida esta distancia de intersección, nos permite determinar el espesor del estrato. En este caso, estamos determinando 2 estratos y podemos determinar el espesor del primer estrato. Este espesor, para poder determinar este espesor, tendríamos que tener otra recta, una secuencia de rectas de diferentes pendientes que me pueden dar entonces diferentes estratos. Para este caso, las líneas son refractadas, como ven aquí, y tienen una inclinación de entrada y una inclinación de salida. Estos primeros 3 puntos, las ondas llegaron directamente. ¿Por qué? Porque el tiempo que tardaron en llegar la primera onda a estos puntos fue inferior a estos tiempos de trayectorias. ¿Qué ocurre en esta parte? En esta parte ocurre que esta onda refractada llega aquí antes de la onda que va directamente por el medio. Es más rápido esto. ¿Por qué? Porque este medio es de mayor densidad. O sea, este medio es de mayor densidad, es de menor densidad. Y esta onda que venía por aquí se tarda mucho más que la que es refractada por el medio más denso inferior. Y de allí para adelante, todas las ondas llegan, si se quiere, antes refractadas que ondas directas, que se tardan más tiempo. Entonces medimos la primera que llega. La primera que llega es la refractada en estos geófonos, aunque en este caso es igual la refractada que la directa. Les decía que ese valor que obtenían de intersección de las rectas nos permitía obtener el espesor
correspondiente, donde tienen entonces en el gráfico con la distancia de intersección. El gráfico permite calcular el espesor H mediante esta ecuación. No voy a entrar en el detalle de la ecuación. Estos ejercicio que estoy ilustrando, me está ilustrando un caso, ¿verdad?, de datos horizontales. Pero indiscutiblemente que este trabajo, cuando tengo los geófonos colocados y el sitio de impacto para emitir las ondas, la refracción o la traslación va a ser diferente si los estratos no son paralelos. Entonces la interpretación es mucho más compleja. Y es lo que normalmente ocurre porque casi todos los estratos no son paralelos. Y no son con altibajos, si se quiere. En estos casos, hacer ensayos y análisis de este lado hacia este lado y de este lado hacia este lado. Y tratar de compaginar resultados para poder determinar las velocidades de onda en este medio cuando los estratos no son completamente paralelos. Hago esta observación porque sencillamente es complejo. Un estudio geofísico no lo hace cualquier persona. Debe saber lo que está haciendo. Yo puedo tener esto que está aquí y puedo hacer otro análisis en este sentido. Y veo la coherencia entre ambos casos. Desploteo, por supuesto, las distancias y los tiempos de llegada de onda. Velocidades de onda, porque es lo que medimos también, no solamente el espesor del estrato sedimentario arriba de un estrato más firme. Si el estrato de arriba es más compacto y de mayor densidad que el de abajo, la interpretación es garrafal, es muy difícil. Siempre vamos de estratos más blandos a estratos más firmes, supuestamente, pues hasta una roca. Las velocidades de onda que obtenemos son ondas longitudinales, que son ondas P, o si son ondas transversales, que son ondas S. Estas son las velocidades para los diferentes tipos de materiales, que nos permite hacer una interpretación somera inicial de qué es lo que tenemos allí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una baja, digamos 300, 800, una baja velocidad de onda, o de 100, 500 en otras transversales, pues yo puedo intuir, aunque no tome muestras, que el material puede ser arenoso. Normalmente hacemos líneas geofísicas en planta, ¿verdad?, en diferentes etapas. Volvemos a colocar la línea en diferentes etapas, impacto aquí, y levantamos todo este sector. Puede ser kilómetros de distancia. En oportunidades, estos levantamientos, esos perfiles que obtenemos con esos análisis, pueden requerir una perforación de verificación a cierto trayecto. Pongamos que de aquí a aquí hay 500 metros, por decir cualquier cosa. Bueno, aquí puede haber una irregularidad que requiere un muestreo para poder dilucidar qué es lo que pasa aquí, porque aquí las ondas no me dan un resultado lineal adecuado. Entonces hago una perforación de verificación para entonces correlacionar esas muestras con mi levantamiento y poder dibujar un perfil geofísico adecuado. O sea, las perforaciones en estos análisis son elementos complementarios de una exploración de gran extensión. Generalmente los levantamientos geofísicos lo hacemos en parcelas muy grandes como un levantamiento preliminar para saber preliminarmente
qué tipo de suelo y más o menos qué vamos a tener allí, pongamos un urbanismo, una planta industrial, qué vamos a tener allí antes de hacer estudios locales con varias perforaciones para una edificación. Podemos tener el terreno y necesitamos saber en ese terreno, mediante líneas geofísicas, tener una apreciación inicial de los diferentes perfiles que hay en el terreno. Esos levantamientos geofísicos duran muy poco tiempo, no puede abarcar varios kilómetros de líneas geofísicas en una semana, como tiempo, 2 semanas. Nosotros realizamos muchos estudios de esto en la región de Guayana. Ejemplo de medición de refracción sísmica. Este es un ejemplo donde ponen aquí los puntos, los geófonos y las distancias y los tiempos de llegada para poder hacer un perfil como que estábamos hablando, en donde tenemos tiempos y por supuesto las distancias, y podemos plotear todos estos puntos y observar el cambio de pendiente y obtener este valor, que no es la profundidad. En los estudios de refracción sísmica, este valor no es profundidad o espesor de estrato. Es un valor que, aplicado en la fórmula correspondiente con las velocidades de onda de estos dos elementos, que son dos estratos, pero esto no es profundidad, podemos determinar entonces el espesor del estrato. Tenemos que tener esto claro también. Receptividad eléctrica. Este es otro ensayo muy común también en suelos. Ensayos geofísicos hay mucho, hay ensayos gravimétricos, hay ensayos de cualquier tipo, inclusive desde aviones, o sea, cosas pues, ensayos, pruebas no destructivas, se dice. Una de las pruebas que también usamos mucho en mecánica del suelo, en geotecnia, es resistividad eléctrica, donde podemos tener un arreglo de esta naturaleza, donde ponemos varias estrellitas, si se quiere, para transmitir electricidad en el medio, diferencias de potencial entre los puntos que estamos evaluando. Estos son los espacios de y las diferencias de potencial. A diferencia del otro estudio, se van sumando las diferencias de potencial según las distancias. Entonces, acumulativo de las diferencias de potencial. Esto, nosotros empezamos con una D, después la cambiamos de 10 a 20, de 20 a 30, y así vamos haciendo diferentes ensayos. A medida que D es mayor, abarca mayor profundidad. Las líneas de corriente son líneas de corriente eléctrica emitidas por una batería de superficie. Arreglos de electrodos en la superficie. Se usan 4 electrodos o estacas metálicas hincadas en el terreno en intervalos o distancias en línea recta. La corriente se suministra por 2 electrodos con una batería. La diferencia de potencial se mide en los otros 2 electrodos. Los arreglos de la superficie pueden hacerse según espaciamiento Werner y Schlumberger. El espaciamiento que estábamos viendo en la lámina anterior es un espaciamiento Werner. Hay otro tipo de espaciamiento que puede ser conveniente, que es de este señor. Preferible para exploraciones más profundas. El flujo de corriente eléctrica en el medio análogo al flujo de agua en suelos. Como pudieron observar, parece un flujo de agua de este punto y este punto. Por eso hay cierta analogía, si quieren verlo de esa forma. El voltaje representa la cabeza de agua. Las líneas de corriente eléctrica y las caídas de voltaje pueden representarse con una malla de flujo. En las figuras de mallas representas el flujo de corriente en un estrato de suelo homogéneo. Serán los estratos diferentes. Por otra parte, a medida que la separación de electrodos aumenta, para otra lectura con electrodos más distantes, la relación entre el voltaje B y la intensidad disminuye, eso es evidente. La resistividad es una propiedad que tiene
el medio conductor definida como resistencia eléctrica por unidad de área de una sección transversal del medio que estamos evaluando, sea aquí, donde sea. Si medimos la resistividad en un elemento cúbico que está allí en el medio, debajo de la superficie, aplicando un voltaje los lados opuestos, aquí y aquí, la resistencia R es igual a esta expresión. Como conocemos el voltaje y es el flujo de corriente, la resistividad será R por la sección transversal. Estas son ecuaciones sencillamente para que tengan una idea del manejo de las ecuaciones. Al final tenemos que la resistividad es esto, y donde A está dada en pies, la resistividad será esta que está aquí. Para cualquier especiamiento A que estemos considerando de los electrodos en la superficie. Aquí cambiamos la nomenclatura de D a A, pero es exactamente lo mismo, el espaciamiento de electrodos. En la figura que precede se muestra un arreglo esquemático al ensayo en campo. Aplicamos un flujo de corriente, la batería, entre dos electrodos externos. La corriente se mide en amperios o en un miliamperito. Colocamos otro electrodo a una distancia de entre ellos de los electrodos internos. Medimos la caída de potencial en voltios, el esquema que veíamos anteriormente. Con la corriente, el voltaje de espaciamiento, pues tenemos entonces la resistividad, bien expresada por esta fórmula. Una otra forma de un resumen de lo que veníamos hablando en la lámina anterior. Notas. La aplicación del método de resistividad efectuando una exploración en un terreno, manteniendo un espaciamiento A constante en un depósito particular, permite dibujar un mapa de variaciones de resistividad con la profundidad para esa área. Lo mismo, tengo una gran área y puedo tener un primer espaciamiento, un segundo espaciamiento, un tercer espaciamiento, un cuarto espaciamiento y abarcar diferentes profundidades. Cada uno de estos espaciamientos me va a dar diferentes profundidades de resistividades eléctricas. También es un medio útil para chequear la continuidad lateral de un estrato firme. Definir cavernas, a veces puede haber, el que interpreta esto puede definir cavernas u otras irregularidades y sus contornos. Debemos recordar que la resistividad varía con el contenido de humedad del terreno, lo que dificulta la interpretación. Por esta razón, siempre es conveniente confirmar la información con resultados de exploraciones y muestreo a máquina, igual que decíamos para el caso de refracción sísmica. Ahora bien, este ensayo también que permite estas oquedades, permite también ver en qué sitio puede haber contaminación con finos. Por ejemplo, en los terraplenes de vías, básicamente de este tipo de trenes, tenemos una base de piedra picada. Si esta piedra picada se contamina, puede producir asentamientos indeseables en el paso del tren o el tren subterráneo. Esto se puede evaluar con este equipo de resistividad eléctrica. Nos permite, si tenemos un patrón de comparación, lecturas de comparación en el tiempo, nos permite ver si esto se está contaminado o si hay peligro porque está saturado, en fin, una cosa de esa. Comparando en diferentes fechas las lecturas de resistividad, podemos evaluar y dar un buen mantenimiento a este soporte. Que tenemos un equipo, los 4 electrodos colocados, el equipo
envía la señal y es registrada pues en el perímetro correspondiente. Es un arreglo Wiener. Es una de las estacas que nos permite medir allí adentro. O sea, cada uno de estos sitios son unas estacas que nos permiten medir esa resistividad que reciben entonces la línea de flujo de corriente eléctrica y podemos evaluar la resistividad en el medio. Aquí tienen el arreglo Wiener. Bueno, más o menos una interpretación del alcance de profundidad cuando este arreglo tiene 3 veces A. Podemos también cambiar la distancia, pongamos que esta es de 2 metros cada uno, podemos cambiarla a 4 metros cada uno. Entonces, la profundidad de resolución va a variar si es 4 metros, la distancia entre los electrodos, la profundidad de exploración va a ser mayor, va a llegar precisamente a 3/4 de A. 3 metros. En este caso, si A tiene una distancia más pequeña, vamos a poner 2 metros, sería 1/2 de A, 0.5, ¿verdad? Perdón, 3/4 de 2. El otro es 3/4 de 4. Entonces, la profundidad de exploración aumenta con la separación de los electrodos de medición. Tienen, por eso hablan de unas mallas de flujo, en donde tienen la intensidad de corriente medida y cómo se transmite a través del medio. Estas son líneas de igual resistividad, pero fíjense que no es una malla de flujo propiamente dicho. Son líneas equipotenciales, pero no es una malla de flujo. Tiene una similitud con una malla de flujo. Líneas de flujo y líneas equipotenciales son similares. Por eso la similitud. Por supuesto, la resistividad entre los electrodos medida en términos del voltaje, la separación y la intensidad del flujo. Todos estos esquemas ayuden un poquito a estas cosas. Esto es una evaluación con un dispositivo para medir hasta esta profundidad, un dispositivo para medir hasta esta profundidad, un dispositivo para medir hasta esta profundidad, para que veamos cómo varía la resistividad, ohmios en resistencia, con los diferentes tipos de materiales. Este no es un ensayo con separación de electrodos, son electrodos hincados hasta una cierta profundidad para tratar de determinar cómo varían en cada uno de los casos la resistencia o la que ofrece el suelo a la transmisión eléctrica. Las resistividades de los diferentes materiales. Esto es un experimento, si se quiere, en un sitio determinado donde conocían el perfil para poder entonces evaluar cómo son las resistencias de cada uno de los materiales y poder construir tablas, si se quiere. Algunos factores que afectan la resistividad. Es importante también este aspecto, la salinidad del material. Por supuesto, disminuye según la salinidad del material. Es un aspecto. Otro aspecto es la temperatura. A medida que disminuye la resistencia, pues la temperatura, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la resistividad. Presencia de arcilla. Disminuye la resistividad según la cantidad de arcilla tenga el material. Estos son porcentajes de disminución, 10, 5, etcétera, etcétera, para estos 3 tipos de materiales. Son figuras representativas para poder ilustrarles un poco la cantidad de información que debemos digerir. La ingeniería geofísica es una profesión
Dura 5 años en la universidad y debe tener varios posgrados para ser una persona experta y tener mucha experiencia en evaluaciones geofísicas en campo. Yo tenía afiliado a mi empresa de suelos una empresa geofísica. Planesa se llamaba. El dueño era Moses Laredo, que no sé si todavía está con nosotros, pero me ofreció unos equipos para comprarlo para la universidad, pero la universidad no pudo darme los recursos a unos precios realmente irrisorios. Pero bueno, no pudimos tenerlos. Yo quería tener para hacer ensayos de refracción en la universidad, impacto y resección de los geófonos, y no pude comprarlo. Mi empresa era una empresa muy particular. Yo manejaba lo que eran las perforaciones geotécnicas y la gerencia total de varias empresas afiliadas. Entre ellas, la geofísica. Tenía también otra empresa que era nada más de posicionamiento, que tenía que ver con topografía, levantamientos, tanto en agua como en suelo firme, que era la empresa de Torre del Monte en Puerto Ordaz. Y tenía un ingeniero geólogo que tenía otra empresa para la parte de geofísica. Una era la geofísica en agua, me la hacía Moses Laredo, pero la geofísica en tierra me la hacía este otro profesional también con su empresa. Lamentablemente el profesor también de la Universidad Central. Y bueno, estaba afiliado conmigo, el nombre de él no me viene a la mente. Estas cosas suceden a esta edad. Me van a veces los nombres, lo tengo en la puntita del agua, pero no. Entonces yo tenía un consorcio de empresas, varias empresas que presentábamos, y que estaban todas esas empresas gerenciadas por una persona que era mi empresa y este que estoy yo. Y presentábamos, cuando íbamos a buscar trabajo, varias panfletos con todos los equipos que teníamos disponibles, el personal que teníamos disponible, por supuesto. Era una empresa que figuraba en el papel como una empresa muy gran capacidad operativa en este tipo de operaciones con geofísica, diferentes tipos, tanto en agua como en mar, y posicionamiento. Eso tuve bastante tiempo operando, hicimos trabajos excelentes en diferentes sitios, en agua y en tierra firme, donde yo inclusive en los estudios mis equipos se encargaban de hacer las perforaciones. Tienen resistividades eléctricas, como ilustré para el caso de refracciones sísmicas, velocidades de onda que tienen resistividades características para los diferentes tipos de materiales. Esto hay tablas de tablas. Pueden ustedes acceder en la web cualquier cantidad de información. Yo les pongo sencillamente una información referencial. Recuerden que esta clase, como les dije, es una clase referencial. No tiene otro sentido porque es imposible darle esta materia en una hora y media de clase. Resumen, los métodos geofísicos permiten caracterizar materiales con resistividad eléctrica, campos magnéticos, conductividad de ondas de sonido, impacto en ellos. Los métodos no requieren ejecutar perforaciones para su ejecución. Son rápidos y se emplean equipos manuales. Los resultados permiten la caracterización de grandes extensiones de terreno en muy corto tiempo. Son muy usuales en estudios preliminares de parcelas urbanísticas e industriales, que pueden complementarse con perforaciones puntuales con toma de muestras para correlacionar y ajustar algunos resultados. Un resumen, si se quiere, de lo que hemos hablado. En geotecnia, los procedimientos más usados son refracción y resistividad eléctrica. También, por supuesto, entonces, es muy importante. Resumen, en cierta forma, lo que hemos hablado. Ejemplo resuelto de resistividad eléctrica tomada de un libro, Robinson Corot, tiene una simbología aquí abajo como griega, yo no sé, pero yo no conseguí la letra. Basic Exploration in Geophysics, John Williamson, en New York. Ese libro comprende todos los medios geofísicos y saqué
un ejercicio que tienen allí de resistividad, de medidas de resistividad en un caso específico. Tienen ustedes las medidas de resistividad acumuladas en este eje. Fíjense cómo también hay diferentes pendientes. Cada pendiente me va a dar, por supuesto, una resistividad diferente. Y aquí tienen ustedes la correlación de ellos. Este es el resultado. Las mediciones, toma esta medición, la siguiente medición fue de 10, aquí de 20, aquí de 30, 10 más 10 más 10, 30. O sea, es acumulativo. Sumatoria de resistencias o resistividades. No es como el caso de refracción, en donde es directamente la velocidad correspondiente de onda para cada lectura a una cierta distancia. Aquí tienen las separaciones, en este caso, de los giófonos para cada uno de los casos que estamos estudiando. En la figura S24, que es la que ustedes estaban viviendo, tenían distancia, densidad de corriente, voltaje, resistencia y sumatorias de resistencia que se van acumulando. Esta última columna se calcula con estos valores y es la que va aquí. Por supuesto, las distancias es la que va abajo. Estas son lecturas correspondientes en el ensayo. Interpretación. El ejemplo de las intersecciones en el gráfico de distanciamiento es el arreglo Wiener versus resistividades R1A acumuladas nos indican la existencia de dos profundidades que son fronteras aproximadas, 13 y 37 pies. Dos fronteras aproximadas de cambios de material. Por otra parte, a menor pendiente de la recta, menor resistividad. Esto es importante. Dato intermedio, la que tiene menor pendiente. Esa es la que tiene menor resistividad. Este es un ejercicio ya hecho. Esto podría indicar si tenemos, si sabemos que en ese sitio donde estamos haciendo la exploración, teníamos una perforación geotécnica y teníamos el muestreo y sabíamos los tipos de materiales que teníamos allí. Entonces, si sabemos que el material es el mismo sobre una roca a 37 pies de profundidad de interpretación, entonces la geofísica nos está dando en cierta forma que hay una disminución de velocidad, de refracción a 18 pies. Es probable que me esté indicando un nivel de agua, esa variación. Exista un nivel de agua, si yo conozco, eso lo puedo interpretar, si conozco sitio, si tengo una exploración como esta, hoy sé lo que hay aquí abajo y aquí a profundidad tengo la roca. Entonces tienen un ejercicio allí resuelto, muy somero, de receptividad eléctrica. Pasemos a otro punto. Les hablaba que yo tenía una persona, una empresa de Torres del Monte que me hacía todo lo que era posicionamiento y también me hacía batimetría, me hacía cualquier cantidad de cosas. Por cierto, me acabo de acordar, la otra empresa que era la geología en superficie era el ingeniero Eugenio Galovich, profesor de la central. Él murió muy joven, excelente, me enseñó muchísimo. Era esa persona que si yo hablo, él hablaba 4 veces más que yo. Y caminamos toda la zona de Guayana, viendo todas las formaciones que podían haber, etcétera, etcétera. Y fue mi profesor en toda esta parte de geofísica y geología, interpretación geológica. Lo que ustedes ven, en cierta forma, van a ver con el profesor Roque García en geología. Bueno, yo lo hice 40.000 veces con ese individuo que era asociado a mi empresa, Eugenio Galovich. Lo hice muchísimo.
También, por supuesto, me enseñó muchísimo Moses Laredo, que me hacía los estudios en agua, en el río Orinoco y en agua en la costa afuera. Y por supuesto, yo tenía la parte de perforaciones y Torre del Monte, todo lo que era posicionamiento de equipos y de perforaciones, levantamientos topográficos superficiales y batimétricos, la superficie debajo del agua en zonas de ríos y costa afuera. Vamos a ver otros tipos de ensayos en los que tuve participación, lo que se llama un experimento geofísico, que podemos hacerlo en el fondo marino con unas ondas, que es lo que llama sub-bottom profile, que viene siendo la resolución de cómo es ese fondo marino y qué espesor tiene. Veamos eso, que es interesante. En las imágenes siguientes observamos los resultados de otro tipo de sondeo. Esto específicamente que voy a presentar es en las costas de José. Para los que nacieron más temprano, para mí era Oces. Este sitio se llamaba Oces, como un pueblo español. Bien, hoy en día le dice José y el Cristo de José, etcétera, etcétera. Allí está el muelle del Kionésico de Oriente. Y vamos a hacer las exploraciones y las hicimos en una franja bastante grande, ¿verdad? Porque queríamos colocar lo que se llama una monoboya, donde mediante un suministro por tubería desde la costa, el barco sencillamente se acoplaba a esa monoboya y cargaba directamente fuera del muelle, costa afuera. Y teníamos que hacer el levantamiento de todo esto para ver la ubicación de la tubería y la ubicación de la monoboya, y por supuesto la fundación de la monoboya, que es mediante anclajes. Entonces, ese estudio, pues, tuve participación directa, contratado con la Fugro McClellan, que fue la que trabajó como empresa que tenía la embarcación adecuada para ello, para hacer todo ese tipo de estudios mediante ondas, sondeos y algunos otros dispositivos batimétricos. Pues yo tuve la responsabilidad de coordinar todo dentro del barco, todas las actividades, porque tenía una gran experiencia en este tipo de estudios que las había adquirido en Quebec, en estudios similares los primeros que se hicieron aquí en Venezuela. Bien, entonces allí nos embarcamos en Puerto La Cruz, el muelle allí de Puerto La Cruz, en el barco geotécnico, y fuimos a hacer este trabajo. Voy a presentarle lo que es un sub-bottom profile, efectuado con equipos de sondas especialmente diseñadas para ello. Entonces, si tenemos el fondo marino, tenemos un fondo marino, debemos saber cómo es este material que está casi superficial, esto es agua, casi superficial, determinar cómo es ese fondo marino. Vamos a ver qué descubrimos interesante de ese estudio. Es una sonda que el barco arrastra, una especie de torpedo, y va tomando mediante señales, va tomando lecturas aquí abajo, y paralelamente señales puede tomar, levantar la topografía, la batimetría del fondo marino. En este caso pueden verse fallas muy bien definidas después del procesamiento computarizado de los resultados. Experiencia del autor, este humilde servidor, en José, que yo lo conocí como José. Yo tuve la oportunidad de muchos trabajos ahí en José antes de que existiera el Kionésico, porque trabajaba para otra empresa que era Nitrógenos de Venezuela, procesadores de urea y amoníaco en el tablazo. Pensaban construir una planta, y la selección del terreno donde está el muelle la hice yo para esa empresa, donde recorrimos toda la zona norte de Anzoátegui y Monagas para ver las facilidades que había de conexión mediante tuberías a este sitio y construcción de un muelle. Sorpresa para mí, este proyecto de Nitroven no se llevó. Tengo fotos mías allí. No se llevó a cabo, pero cuando las empresas petroleras tomaron estas venezolanas, fueron a estudiar, se encontraron con los estudios y decidieron que ese era el terreno adecuado. Y por supuesto,
A mí no me dieron ni un medio por eso, pero bueno, no importa. Sepan ustedes que este humilde servidor tuvo una participación determinante en la decisión de los mejores terrenos para la ubicación de un muelle y de un complejo industrial. Esta es la batimetría. Observen que es una franja. A medida que vamos para acá, más oscuro, mayor profundidad. Este es el nivel de agua, ¿verdad? En donde el barco va tomando todas las lecturas mediante sondas, etcétera, etcétera. O sea, el barco es geotécnico. Entonces, levantamiento topográfico desde la costa o un lugar muy cercana a la costa. Aquí está al lado, prácticamente al lado está el muelle de José, ya estaba construido. Y necesitábamos colocar unas tuberías y definir unos sitios de anclaje para lo que llamamos una monoboya en superficie para suministro desde José de diferentes productos. Su bottom profile nos dio que teníamos esta batimetría, el sub-bottom profile nos dio esto. Esto es, le quitamos el suelo muy blando, superficial, con esa exploración geofísica, y podemos observar fallamientos, fallas en el material muy recientes. Entonces, por supuesto, estas irregularidades, fallas de los materiales, nos permiten darle una mejor ubicación a la tubería que va a transportar el combustible para que en caso de movimiento no se afecte. Pero también para saber que en este punto puede haber problemas en caso sísmico, debemos colocar elementos que cierren automáticamente esto para que el derrame sea lo mínimo posible. Adicionalmente, no colocar entonces cerca de una falla de esto lo que son los puntos de anclaje de la monoboya, porque puede haber un fallamiento mayor por sismo y sencillamente perdemos la monoboya aquí arriba. Entonces, la selección de un mejor sitio, pues, este estudio nos permitió la selección de un mejor sitio para los puntos de anclaje de la monoboya en la superficie. Un estudio bien completo. Adicionalmente, se hicieron perforaciones en este sitio, perforaciones geotécnicas de verificación y para obtener la resistencia de los materiales para poder instalar estos anclajes que necesitaron en algún caso un pilotaje para amarrar a tracción el pilote, y esto por variaciones de nivel pues las absorbe unas cadenas, unos elementos móviles, pero que no indiscutiblemente transmiten esfuerzos a esos elementos debajo de la fundación de esos anclajes a la monoboya. Esto es lo que se llama un sub-bottom profile. Estudio que se puede hacer costa afuera, muy interesante. Experiencia de proyecto en agua por reflexión sísmica, reflejo sísmico. No hemos visto en esta clase esto, pero el reflejo sísmico es algo similar, emisión de ondas, pero sirve para identificar un poco más la estratificación, la forma de los estratos en la profundidad, y con una interpretación un poco más compleja que la refracción sísmica, podemos identificar también algunos espesores. Experiencia en el río Orinoco en la margen sur frente de las instalaciones portuarias de Alcázar. Eso también fue un trabajo personal. Tenemos la embarcación y tenemos un dispositivo para leer, que está acoplado al barco receptor y emisiones de ondas. Y leemos las ondas reflejadas, no refractadas. Refractadas sería algo similar a esto. O leemos las ondas reflejadas directamente sobre los diferentes geófonos que están conectadas a una computadora en la embarcación. Y estas ondas reflejadas nos permiten obtener la información que está
y describir perfiles debajo del fondo marino. Es el sitio de ubicación, el muelle existente de Alcázar. Yo también hice el proyecto de un duque de Alba adicional, todo el proyecto estructural y de fundaciones de este duque, junto con un especialista en muelles, un muy gran amigo mío que trabajaba para una empresa que yo era asesor también. Y bueno, nos ayudamos mutuamente también. Él ha hecho algunos trabajos de grado y trabaja y también es asesor hoy en día de empresas que se dedican a obras portuarias y muelles en Venezuela. Alexander Antic es la persona. Sacha es el diminutivo de Alexander. Sacha Antic es un ingeniero muy amigo mío, especialista en obras portuarias. Junto con él desarrollamos este proyecto y el diseño estructural completo de esto que se llama un duque de Alba, porque la empresa pensaba ampliar el muelle un poco más, duplicar esto. Esto es una gabarra que sube y baja con unos rieles y pensaban colocar otra aquí. Y aquí llegan los barcos de suministro para la planta, que aquí están los depósitos correspondientes a través de unas 5 transportadoras. Esta es la costa de Río Orinoco. Bueno, realizamos varios perfiles en sentido transversal a la ubicación del muelle, perfiles de reflejo sísmico, reflexión sísmica, y yo efectué varias perforaciones en el agua, unas dentro, aprovechando la existencia de este muelle, y otras desde barcos propiamente dicho. Para completar la información geotécnica, interpretación de la reflexión sísmica. Aquí tienen uno de esos perfiles que estamos hablando, este o este, no sé, pero es uno de los perfiles. Este es el nivel de agua propiamente dicha y este es el perfil correspondiente. Esto que está aquí es la interpretación del perfil. Tiene muchas cosas que interpretarse, diferentes cosas, y tienen que ser un ingeniero geofísico que sepa interpretar. Indiscutiblemente aquí se ve claramente una zona de sedimentos. Esto que ven aquí es una repetición de esto que está aquí, pero por la distancia de emisión pues, se repite esa onda reflejada de la misma forma. No sé si observan quizás alguna barriguita aquí similar. Esta interpretación no es sencilla. Yo hice esto para un perfil T6 propiamente dicho, en donde tenemos en esta dirección está la costa, en esta dirección el agua del río es más profunda y aquí tenemos profundidad de sedimento. Aquí en esta zona era donde teníamos que construir ese duque de Alba y la ampliación del muelle. Experiencia de proyecto con refracción, onda refractada sísmica. Entonces vamos a ver un proyecto con refracción sísmica. Aquí tienen una planta del terreno, la topografía del terreno. Tiene una línea geofísica por refracción, 2 segmentos, de 2 y de 1, en donde hicieron entonces todo el levantamiento geofísico en esta línea que ven, una línea geofísica caminandito, pero observen las dimensiones. Esto de aquí son 500 metros. Esto viene un poco más, casi 1 kilómetro de distancia. Esta es la interpretación de todas las lecturas que se tomaron con los geófonos a lo largo de esta línea geofísica, donde pudimos determinar las variaciones de velocidad de onda desde la superficie topográfica que están viendo allí. Esas variaciones de onda nos permiten, o permitieron en cierta forma, hacer una evaluación de qué profundidad en un sitio de casi 1,5 kilómetros de longitud, hasta qué profundidad era conveniente excavar al menor costo posible, hacer excavaciones que permitieran rellenar con el material excavado, y que el material excavado, mientras menos material sea inferior a esta velocidad, menos voladuras. Aquí hubo que hacer voladuras
y escarificación del material y por supuesto remoción a máquina. Escarificación, que es una uña de un equipo promotor que va escarificando el material. Son rocas fracturadas, roca sana, por la velocidad lo podemos determinar. Entonces requería voladura y así pudimos hacer un análisis económico de una plataforma que se iba a construir y que se construyó para almacenamiento de bauxita. Por supuesto, se hicieron muchos levantamientos. Estoy sencillamente mostrando una sección de un perfil para que ustedes lo visualicen. Esta es la leyenda que utilizamos, las diferentes velocidades de onda y por supuesto la orientación del trabajo era el tipo de excavación a máquina con voladura, dependiendo de la velocidad de onda y la nomenclatura en el plano que veían anteriormente. Tienen otra línea geofísica y por supuesto la interpretación de profundidades de diferentes tipos de roca fracturada, roca sana y material suelto o material de suelo superficial. O sea, esta es la interpretación del geofísico de este perfil que está aquí, que nos permitió, como les dije, en esta zona de 1,5 kilómetros de longitud, definir el mejor sitio para la plataforma y el más económico bajo el punto de vista de conformación y compactación de los materiales. Otro estudio también geofísico que tuvo participación es en el Golfo de Venezuela, a bordo de la motonave Calypso, que es una motonave que se conoció mucho en su época de Jean Cousteau. Para estudios de toda naturaleza fue el creador del Aqualung, que eliminó el oxígeno en el Aqualung correspondiente al submarinismo, lo eliminó y metió aire comprimido por primera vez. Esto fue precisamente el dueño de este barco que hacía también exploraciones geofísicas. Tuve la oportunidad también de trabajar un par de semanas con ellos en la costa de Venezuela y este fue uno de los casos en donde tenemos el Golfo de Venezuela y estábamos buscando una pequeña estructura diapírica, porque las estructuras diapíricas salinas indican que por debajo de ella hay más posibilidades de encontrar petróleo. No sé si empiezan a captar. Aquí está Maracaibo, aquí está la zona del Tablazo y por supuesto este es el Abra hacia el Golfo de Venezuela y pues tienen entonces la península de Paraguaná y cosas de esas. Yo navegué en ese barco toda la costa venezolana, hicimos varios estudios en diferentes sitios. Bueno, este fue uno, determinación o obtención. Y afortunadamente logramos obtener la información sobre una estructura diapírica. No sé si lo observan aquí. Es una estructura diapírica. El fondo marino está por aquí arriba y permite esto que está aquí intuir que por abajo puede haber de esta estructura, puede haber una formación petrolera. Esto que está aquí, una repetición de este reflejo que no se toma en cuenta. La interpretación de estas cosas requiere conocimiento. Yo, afortunadamente, tuve participación en muchos estudios geofísicos y por eso me atrevo a hablar de estas cosas. Y, por supuesto, nunca fui un experto. Tuve excelentes profesores, sí. Moisés Laredos, Eugenio Galovich fueron mis profesores. Pude trabajar junto a ellos en muchas de estas cosas. Uso de otros métodos geofísicos en agua. Investigación del fondo marino por rayo o multirrayo. Esta información la coloco, no quiere decir que lo haya hecho, sino sencillamente se ve mucho en televisión cuando buscan información acerca de naufragios, en fin, cualquier cosa de esa. Es el tipo de exploración que hacen normalmente. Un ecosonda va levantando el fondo marino con todas sus irregularidades. Una especie de topografía muy detallada del fondo marino. Eso se llama un ecosonda, que todos los barcos lo tienen para medir la profundidad, pero este
este equipo es especial. Esto es lo que llaman un beam, un rayo que detecta esto. La estación de ese rayo pues nos permite evaluar toda esta superficie cuando estamos navegando con un solo rayo. Cuando tenemos un multibeam, entonces el rayo ya no es una franjita, sino es una franja bastante grande que nos permite la exploración mediante este dispositivo que está acoplado al barco, una franja bastante ancha de todo el fondo marino. Por supuesto, conjuntamente a esto también podemos tener un equipo que lo llaman el side scan sonar. Permite ese elemento ver cualquier cosa lateral, toma medidas laterales de la topografía del fondo marino. Side scan sonar, esa sí lo usé yo en su oportunidad con la gente de Intevep y posteriormente con la Fugro McClellan. Pudimos ver en el norte, en la península, en el norte del estado Sucre, una embarcación muy antigua, colonial, detectarla. Después entonces unos quisieron ir hacia el submarinismo, pero no lograron nada, eso fue desafortunadamente. Pero en las figuras que obtuvimos teníamos la información. Dicho sea de paso, para poder participar en todas esas cosas submarinas con la gente de Jacques Cousteau en el CLICSO, era obligatorio ser submarinista. Entonces, a todos los que íbamos a participar en esos grupos abordando el barco, era indispensable tener un diploma de submarinismo. Yo tuve que hacer entonces cursos de submarinismo que me los dieron expertos de la Universidad Simón Bolívar. En la costa donde tuve la oportunidad entonces, según la profundidad, para poder recuperarte y antes de llegar. Y por supuesto, prácticas de submarinismo, problemas de oído no me permitieron a mí sonido. Ok, ya se me fue. Me la da la máquina. Bien, entonces, no sé en qué punto quedé, pero sepan entonces que este señor, por problemas con el oído, auditivos y del tímpano, tuve que abandonar el submarinismo. Hay dos actividades que me gustaban muchísimo. Una fue el submarinismo y la otra fue clavados. Yo utilicé mucho el trampolín del Club Puerto Azul cuando existía la plataforma a 10 metros de altura para hacer clavados. Era muy jovencito, muy muchacho, 12, 13 años de edad, y me encantaba esa actividad. También la dejé porque ya empecé a perder el oído pues de una manera bestial y me prohibieron volver a hacer un clavado en piscina. Bueno, fluctuaciones en cierta forma, las cambié por otras, después submarinismo, después y así mil actividades. He hecho muchas cosas en la vida, afortunadamente todas las hice mal. Entonces, malos recuerdos es cuando tratas de hacerlas bien y fracasas. Yo todas las hice mal, gracias a Dios. Aquí tienen un relieve del fondo marino de lo que estábamos hablando, diferencias de colores, mayor profundidad. Observen este relieve y después la interpretación del relieve con líneas de topografía marina del fondo marino, de profundidades de fondo marino. Esto muy interesante, la imagen, relieve del fondo marino. Y tiene un acercamiento de la imagen anterior. Es increíble el grado de precisión de esos multibeam. Por supuesto, esto requiere un paso de la embarcación varias veces por el mismo sitio, en la misma área para recorrerla. Aquí tienen ustedes
ampliación de la imagen en donde estaba todo. Otros detalles que se pueden conseguir en un momento determinado. Aquí tienen otro levantamiento. Lo que está en negro es que no abarca el levantamiento. Pero observen esto, qué bonito y qué interesante. Este es, de cierta forma, un volcán en el fondo marino, en la zona donde se hizo ese levantamiento. No es aquí en Venezuela. Observen la forma que interesante de lo que fue un volcán o una fuga de material caliente, si se quiere, que fue acumulando a sus alrededores. Estas dimensiones son bastante grandes, por cierto. Bueno, este es el acercamiento de la imagen. Restos marinos, por ejemplo. Observen esta imagen y vamos a irnos a esta localidad. Y allí hay, entonces, en esa localidad se encontró esto que está aquí en el fondo marino, en esa bahía. Entonces se hizo un levantamiento de eso y se vio que era un barco que probablemente se refería a un barco de la Guerra Mundial, Allies. Entonces, este es el barco que fue hundido en ese sitio durante la Guerra Mundial. Como eso, hay muchísima información. La web es un sitio fascinante para estas cosas. Resistividad. Relación geofísica. Esas dos láminas se refieren a la evaluación de resistividad. Estos son los diófonos y los conductores al sitio de recepción y emisión del voltaje. Un análisis de resistividad que lo dejo entonces para que ustedes lo visualicen con todo el cariño del mundo. Un arreglo Werner, una repetición de lo que hablábamos anteriormente. Corriente y voltaje. Toda la parte de la formulación de la resistividad. No me quiero parar en esto porque ya vamos a terminar de la clase y bueno, sencillamente sepan que esto es lo que veíamos de un ensayo de resistividad, ¿verdad? Aquí hay 3 cambios: acumulaciones de resistividades eléctricas y la interpretación correspondiente que hemos hablado anteriormente. Adicionales, esto es como una repetición, si se quiere, debió poner estas láminas antes. Aquí hay una tabla de esas que les decía, donde tienen diferentes tipos de materiales y los valores de resistividad eléctrica. Esos materiales. La influencia de la humedad en la resistividad es también importante. A veces estudios y análisis nos permiten determinar mediante estos ensayos la existencia o no de un nivel freático o una fuente de agua que después tenemos que verificar. Bien, llegamos a la lámina final. Investigación en la web. Informe para la semana que viene. Punto. Lean lo que dice así. Van a tomar o el ensayo de resistividad o el de refracción sísmica. Olvídense de lo que les puse en las láminas. Máximo 2 hojas, formato, carta en Word. Extensión del informe, 2 cartas máximo. Puede ser una hoja, pero puede ser 2 hojas, formato, carta en Word. Letra tamaño 12, tipo Arial. Todo el mundo copie esto. Margen normal, el margen de la hoja, margen normal. Seleccionar uno de los 2 temas, solamente uno de estos 2 temas, no los 2, un solo tema. Incluir referencias en hojas web al final del informe. Ojo, viene lo más importante. Prohibido incluir fotos, gráficos, tablas, esquemas y todo aquello que no sea escrito directamente en la hoja. Poner el nombre del autor y el tema
alinear la hoja en una línea con web. Y después resulta que me los encuentro en los jardines de la Universidad Católica y no tenemos ningún medio audiovisual para que me expliquen refracción sísmica o me expliquen ensayo de resistividad. Y tienen que dármelo todo verbalmente. De eso se trata el trabajo. Tienen que explicarme eso verbalmente de acuerdo a la investigación que hagan en la web y tienen que poner las referencias de lo que leyeron en la web para entonces hacer ese resumen extraordinario acerca de uno de los dos temas que ustedes escojan. Este es el trabajo para la semana que viene. Pero que lo agarren con incendio en medio del mar. De gas metano puede encenderse por operación humana, pero sobre todo por operación humana. Algún cable, alguna cosa enciende el gas y entonces se enciende el incendio pues en el fondo marino y burbujea en la parte superior del mar. Casi siempre por exploraciones petroleras. Veamos qué es lo que dice aquí. Profe, ¿qué es lo que dio que es ese pedazo? Pero no sé a qué te refieres. Porque lamentablemente no me fijé en tu mensaje. Si me repites, puedo con mucho gusto aclarártelo. Bueno, esperando a ver si. Ok, aquí dice, pero una de las imágenes que mostró en sus ensayos que tenía como un elevado en el lecho marino. No recuerdo exactamente un elevado. Este tipo de estratificación o formación de la roca. No sé si eso te responde, Pedro, a lo que estás preguntando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les informo entonces que la semana que viene será la última clase.
la clase acerca de exploración y muestreo, y ustedes tendrán que presentar un informe de hoy en 2 semanas de esa clase la semana que viene, y daremos terminada las clases de laboratorio. Pero pues haber cumplido, o que cumplamos el lunes que viene con todo lo necesario para que ustedes tengan una preparación mínima adecuada. Indiscutiblemente, cuando observen las calificaciones que llevan ya, hay algunos que ya en el promedio porque tienen nada más 5 calificaciones, el promedio de esas 5, entre 8 calificaciones que van a tener ya aprobaron la materia. Y hay algunos que están sencillamente muy cercanos de aprobarlo, que a lo mejor ya con la evaluación del tercial, que tengo que corregirlo, pues les va a dar aprobado. No dejen de presentar estos informes, porque disminuye la calificación, aunque sea aprobada. Es preferible presentarlos para que mantengan una calificación elevada por el curso. Eso porque les puede servir en un futuro. Uno nunca sabe cuándo me van a pedir las calificaciones, sobre todo para estudios de posgrados y acceso a cierto tipo de universidades en el mundo. Bien, hasta aquí entonces la clase de hoy. Estoy en espera pues del saludo final. Alguien me quiere despedir de mí. Llegamos a tener 20 estudiantes en clase de 23. Creo que es una buena cifra. En este momento hay 19. Aquí